Tocad trompeta en Sión y pregonad en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahí hemos visto, hermanos, cómo desde el Antiguo Testamento estaba pregonando de que vendría un día, cuando sus discípulos le preguntaron: ¿y qué señales habrá de tu venida y del fin de estas cosas? Y eso estudiábamos el anterior sábado. Y este sábado vamos a continuar con el estudio, hermanos, de Mateo 24. El tema titula La segunda venida de Cristo, y Mateo 24. Y nos quedamos en el verso 19, hermanos. Mateo 24, 19. Mucho más antes, para ver el contexto de lo que estamos estudiando, hemos visto de la abominación desoladora, cuando Cristo habla sobre las profecías de Daniel. Y si vamos al libro de Mateo 24 y leemos el verso 15, dice así la palabra de Dios: por tanto, cuando vieres la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. El anterior sábado estudiábamos de la destrucción de Jerusalén en el año 70, hermanos, y cómo Cristo nos dio una profecía de la abominación desoladora que también se cumplirá en estos días, hermanos. Y él citó el libro de Daniel. En todo Mateo 24 vemos que él cita una profecía del Antiguo Testamento, hermanos, para así ver que su pueblo tiene que hablar las profecías y no tiene que olvidarse de hablar profecía, Daniel y Apocalipsis, hermanos. Siempre en nuestro estudio podemos comprender justificación por la fe, pero una justificación por la fe verdadera siempre va a hacernos estudiar las profecías, hermanos. Porque si no sabemos Daniel y Apocalipsis, entonces ¿por qué somos adventistas, hermanos? Porque ahí está fundado cómo nació nuestra iglesia. Daniel 8, 9, y Jesús cita Daniel 9 de las 70 semanas, que es un tema tan amplio y tan hermoso. Y todo ese contexto de cómo se destruyó Jerusalén es tan triste, hermanos, como los judíos rechazaron a Cristo, quien vino a la tierra para morir por nosotros, y ellos lo rechazaron. Y por consecuencia de ese rechazo vino la destrucción de Jerusalén en el año 70, hermanos, por los romanos. Y ahí podemos ver una señal de la venida de nuestro Salvador. Y ya poniéndolos en ese contexto, hermanos, nos quedamos en este verso, en Mateo 24, 19. Incluso Flavio Josefo, él era un historiador judío romano, hermanos. Y él escribió un libro que se llama La batalla, la guerra de los judíos, cómo Roma ha invadido a Judea y ha matado a muchos, hermanos. Había ríos de sangre, incluso en uno de sus escritos de Flavio Josefo, había mujeres embarazadas en ese lugar, estaban encintas. Y este verso trata de eso, hermanos. Mateo 24, 19. Y ay de las mujeres que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días. Y en la palabra de Dios podemos ver en el libro de Oseas 3, hermanos. Vamos al Antiguo Testamento, y si encontramos referencias a lo que Cristo dijo en este versículo, vamos al libro de Oseas, que aquí encontré una declaración también en cuanto a esto. Aquí está hablando sobre la desobediencia de Efraín, de que ellos habían cometido pecados y habían dado también a sus ídolos ofrendas. Y en el verso 16, queridos hermanos, nos dice así: Samaria será asolada, porque se rebeló contra Dios, contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Aquí, por la desobediencia a Dios, Dios dijo que Samaria sería desolada y que caería en espada, y sus niños serían estrellados, y sus mujeres encintas serán
abiertas. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo en los tiempos del pueblo de Israel que desobedecían a Dios, la consecuencia también tan grande es de que abrían sus vientres y mataban estando encinta, embarazadas. Está en Oseas 13:16. Y si nos vamos, hermanos, al libro de Amós, también encontramos una declaración similar a Mateo 24:19. En el libro de Amós, si podemos leer las declaraciones que hace el profeta Amós, y aquí me di cuenta de que por 4 pecados han sido destruidos los pueblos de Damasco, Gaza, Tiro, Edom y Amón. Y aquí podemos decir un ejemplo. Por 3 pecados, así dice Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y si podemos leer todo, hermanos, de Damasco, de Gaza también dice por 3 pecados y por el 4º. Tiro por 3 pecados y por el 4º. Edom por 3 pecados y por el 4º. Y llegamos a Amón, hermanos. En Amós 1:13 voy a dar lectura. Así dice Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar su término abrieron a las mujeres de Galaad que estaban en cintas. Y encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Aquí podemos ver, hermanos, por 3 pecados que cometió Amón, y uno de esos pecados era que Amón había abierto los vientres en la ciudad de sus enemigos, hermanos. En la ciudad de Galaad, Amós 1:13. Y en esa ciudad de Galaad había abierto los vientres a las mujeres, y por ese pecado, hermanos, Dios iba a destruir a Amón, porque ellos habían abierto sus vientres y habían matado a los que estaban encinta. Podemos ver estos ejemplos del Antiguo Testamento. Y aquí Cristo vio la visión, hermanos, y los discípulos no pudieron soportar. Por eso dice: ay de las mujeres que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días. Y si vemos el contexto de Mateo 24:19, vamos al Mateo 24:33, hermanos. Mateo 24:38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entendiendo el contexto de que en esos días, pero aún así ocurrirá en estos tiempos, hermanos. Por eso nuestro Señor Salvador hace la declaración en Mateo 24, hermanos, lo que leímos, como en los días de Noé, van a estar casándose y dándose en casamiento. Decían muchos que en estos tiempos ya no va a ser aconsejable poder tener hijos y casarse, porque va a ser mucho más difícil ahora que antes, hermanos. Si en los tiempos de la destrucción de Jerusalén muchas madres murieron estando encintas, no vieron realmente lo que Cristo dijo de las madres que estaban encintas. Y ahora también pasará lo mismo, hermanos. Imagínense cuando llegue la ley dominical y estando una madre embarazada, ¿cómo va a poder huir? Van a decirle: anda al hospital para que tenga su hijo. Y va a ser todo con vacuna. Y su hijo va a estar vacunado. Va a ser tan difícil, hermanos. Cristo vio la visión de los últimos días también, porque sabemos que Mateo 24, de la destrucción de Jerusalén, de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, tiene doble cumplimiento. Y esto ya tuvo su cumplimiento en el año 70, donde muchas madres murieron, tal vez dando a luz. Y así va a ser mucho más difícil en estos tiempos que una madre esté encinta, y así que dé a luz. Pero aquí más que todo se refiere a los que amamanten en aquellos días, los que tengan hijos en aquellos días, y va a ser muy difícil. Y ahí es la declaración de Mateo 24:19. Y ahora pasemos, hermanos, a Mateo 24:20.
Y Mateo 24:20 nos habla, nuestro Señor Salvador también. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. En todo Mateo 24, hermanos, no vemos la declaración de que Cristo nos dice orad. Podemos buscar en Mateo 24 hasta en Lucas lo que nos habla en cuanto a las señales de la venida de nuestro Salvador. Y en toda esa declaración no vemos que Cristo diga orad. En esta ocasión Cristo dice orad, y solo es por dos razones, hermanos, la que Cristo dijo orad. Es por el sábado. Si vemos Mateo 24, podemos ver que eran las últimas declaraciones de nuestro Salvador hablando del sábado, porque después redactó la parábola de las 10 vírgenes y ya después vino el arresto del Salvador. Y si vamos al libro de Marcos, hermanos, en la Biblia se puede encontrar cómo Cristo dijo que Él era el Señor del sábado. Vamos al libro de Marcos 2, 27 y 28. Marcos 2, 27 y 28. También les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aquí Cristo quería demostrarles que en su muerte, después de su muerte, la ley no estaba clavada en la cruz, como muchos evangélicos lo predican. Aquí en estos versos quería demostrarles que después de su muerte, sus discípulos y sus seguidores tenían que seguir guardando el santo sábado, hermanos. Y así quería demostrar también que el último pueblo que está viviendo en los últimos días tenía que guardar el sábado, hermanos. Cristo hubiera dicho, orad pues para poder así huir de los romanos. Hubiera dicho otras verdades en cuanto a lo que él estaba diciendo. Pero él dijo, orad para que su huida no fuera en invierno ni en día sábado. Y eso lo dijo para que ellos no pequen en cuanto al sábado, hermanos. Pero él se refirió especialmente al sábado, hermanos, porque es el sello del Dios viviente. Y él quería demostrar que tenían que guardar el sábado en los últimos tiempos. Y ahora en nuestros tiempos, hermanos, tenemos que orar para que la ley dominical no llegue en sábado. Tenemos que orar para que la persecución no llegue en el día sábado, ni en invierno. Tenemos que orar, hermanos, para que no llegue en sábado, para no transgredir su santa ley. Porque Cristo vio que realmente el remanente iba a guardar el sábado. Por eso les dice, oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y aquí quiero recalcar el comentario de la mensajera del Señor. Y todo lo que estamos presentando, hermanos, estamos hablando en cuanto a Mateo 24. Pueden ver en el libro de Deseado de todas las gentes, el capítulo 69. Ahí pueden encontrar, hermanos, y ahí pueden leer todo lo que estamos hablando. Lo saqué todo del capítulo 69 de Deseado de todas las gentes. Y dice así la declaración en el libro Deseado de todas las gentes, la página 577, el párrafo 2. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, dijo Cristo. El que hizo el sábado no lo abolió clavándolo en su cruz. El sábado no fue anulado por su muerte. 40 años después de su crucifixión había de ser considerado todavía sagrado. Durante 40 años los discípulos debían orar para que su huida no fuese en sábado. Y esa es una de las declaraciones que hace la mensajera del Señor en el libro de Deseado de todas las gentes, que después de 40 años sus discípulos tenían que orar para que su persecución no fuera en sábado, hermanos. Y así su pueblo en la actualidad tiene que orar para que la ley dominical no llegue en sábado. Y así para que no estemos huyendo en sábado, hermanos. Porque va a ser muy difícil y peor de las que estén en cinta.
Tal vez ya no van a poder ni oír y se van a quedar. Tal vez muchas van a recibir la ley dominical, muchas parejas. Eso va a ser bien difícil, hermanos, muy difícil. Así como las que estén encintas y los que podemos huir en sábado, que podemos nosotros orar para que no suceda. Y aquí quiero también recalcar el comentario del pionero James White. Ustedes saben que siempre me gusta poder poner literatura adventista de los pioneros adventistas, hermanos. En este libro, el anterior sábado, hablábamos también que el pionero James White, su esposo de la hermana White, escribió un libro, La Segunda Venida de Cristo, y Mateo 24, hermanos. Él escribió un libro. Y de aquí también saqué lo que estamos estudiando ahora, que él recalca verso por verso todo de Mateo 24, hermanos. Y en cuanto a estos versos, él dice así: Jesús reconoce la existencia del sábado en el versículo 20. Tan tarde como la destrucción de Jerusalén, tan ciertamente como lo hace con las estaciones del año. El sábado es el término uniforme de ambos testamentos para designar el mismo día en que Jehová descansó después de la creación, el día en que puso su bendición y que apartó para el hombre. Jesús no habla del sábado como siendo solo una séptima parte del tiempo o un día en 7 y ningún día en particular. La segunda venida de Cristo, la página 29, el párrafo 1. Y entendiendo bien, hermanos, lo que escribió el pionero James White, esto cabe recalcar que está en contra de los que dicen que ya no hay que guardar el sábado, hay que guardar el miércoles. ¿Han escuchado eso, hermanos? Muchos hermanos ya no guardan el sábado, dicen no, el sábado ya no, porque el calendario romano, nosotros vamos a guardar el día miércoles. Incluso escuché que muchos dijeron que nosotros vamos a guardar el día viernes, porque ya no es el sábado original del Edén. Pero aquí el pionero dice lo contrario, hermanos. Vamos a seguir leyendo. El sábado es el término usado refiriéndose al último día de la primera semana de tiempo y al último día de cada semana subsiguiente. Pero si el término, el día de reposo, significa solo una séptima parte del tiempo o un día en 7 y ningún día en particular, entonces podemos leer esta definición en el texto de la siguiente manera: pero orad para que vuestra huida no sea en el invierno, ni en una séptima parte del tiempo o en un día en 7. Si tal oración pudiera ser respondida, por favor díganos cuándo los discípulos podrían emprender su vuelo. Aquí vemos que realmente no tiene que ser una parte séptima, empezar digamos del miércoles al otro miércoles. Sí o sí, cuando Cristo dijo que es vuestra huida, tienen que orar para que vuestra huida no sea en sábado, estaba refiriendo igual a los últimos tiempos y no podíamos cambiar del calendario, hermanos. Porque en los últimos tiempos, si ahora viene la ley dominical y los que están guardando, por ejemplo, miércoles o viernes, a ellos no les va a tocar, hermanos. Va a tocar a los que realmente quieren guardar el día sábado correcto. Y no va a tocar tampoco a los que están guardando las fiestas judías, hermanos. Se guían por la luna. Cada vez que viene la luna, un día, yo guardo el día que toque. También hay muchos vientos de doctrina en cuanto a eso, hermanos. Ellos guardan domingo, así pueden guardar lunes, martes, miércoles, jueves, sábado. Pero aquí vemos, si Jesús no hubiera dicho oren, Él no se hubiera interesado por el sábado, si Él no hubiera dicho que no oren, hermanos. Pero Él dijo, oren para que vuestra vida no sea ni en invierno ni en sábado. Así diciendo que el sábado es tan importante y va a ser como tan importante para los últimos días, hermanos. Por eso no podemos guardar otro día. Y también, ¿cómo lo guardamos? Ahí Cristo estaba diciendo que el pueblo tiene que guardar debidamente, como dice en Isaías también, en el Antiguo Testamento. No con nuestras propias palabras. Y de sábado en sábado, de mes en mes, en la Biblia se puede ver cómo el sábado va a ser eterno, queridos hermanos. Y aquí quiero recalcar el comentario del pionero Andrews. Él escribió un libro que titula La historia del sábado, hermanos.
el pionero escribió este libro, J.N. Andrews. Y aquí hace una declaración muy fuerte, hermanos, de la que quiero compartir en esta mañana con ustedes. En este lenguaje, nuestro Señor trae a la vista las terribles calamidades del pueblo judío y la destrucción de su ciudad y el templo, como lo predijo Daniel el profeta, y su cuidado vigilante sobre su pueblo, mientras su Señor lo conduce para señalar su medio de escape. Aquí está dando el pionero Andrews en cuanto a la destrucción de Jerusalén y la abominación desoladora. Cuando vieran la señal, los discípulos debían saber que la desolación de Jerusalén estaba próxima. Entonces dijo Cristo: los que estén en Judea, huyan a los montes. Josefo registra el cumplimiento de esta orden. Después de la calamidad que sobrevino a Cestio, muchos de los más eminentes de los judíos nadaron alejándose de la ciudad como de un barco que se está hundiendo. Y aquí recalca al escritor judío Josefo. Y Josefo dice que él vio a muchos huyendo, nadando en barcos, porque había un hombre que estaba diciendo Jerusalén, Jerusalén, y eso lo leímos al anterior en Conflicto de los Siglos, hermanos. Y algunos escucharon, y Josefo vio que estaban huyendo de Jerusalén, hermanos. Y ahí lo recalca el pionero James, mejor dicho, el pionero Andrews. También del pionero Andrews, la historia del sábado en la página 87, el párrafo 3, recalca del escritor Eusebio de Cesarea. Todo el cuerpo, sin embargo, de la iglesia de Jerusalén, habiendo recibido la orden, medio de una revelación divina, dada a hombres de piedad probada antes de la guerra, salieron de la ciudad. Ahí se vio cómo muchos salieron de Jerusalén, hermanos. Lo que recalca aquí Eusebio de Cesarea. Y vivieron en cierto pueblo más allá del Jordán llamado Pella. Aquí los que habían creído en Cristo, habiendo salido de Jerusalén, como si los santos hubieran abandonado la ciudad real misma y toda la tierra de Judea, el juicio divino por sus crímenes contra Cristo y sus apóstoles finalmente los alcanzó, destruyendo totalmente la generación entera de esos hacedores de maldad de la tierra. Muchos también no escucharon la advertencia de salir de Jerusalén. Pero aquí nos muestra que muchos abandonaron Jerusalén por algunos hombres que gritaron diciendo Jerusalén, Jerusalén, advirtiendo al pueblo de su destrucción. Muchos oyeron el mensaje de salid, pero muchos se quedaron, hermanos. Y esos que se quedaron, aquí nos dice que ellos murieron por su maldad, por rechazar a Cristo, por rechazar las profecías de Mateo 24, hermanos. Y se quedaron en la ciudad. Ojalá no nos pase lo mismo, queridos hermanos. Nosotros quedándonos en la ciudad, no teniendo una mente para poder salir y diciendo todo va a estar bien después de esto. Y ahí se llega la destrucción repentina, hermanos. Y cuando va a llegar un tiempo donde ya no vamos a poder salir. Y así como los judíos de ese entonces, vamos a llorar amargamente, hermanos. Porque se va a repetir esto de Mateo 24. Y nos sigue redactando el pionero Andrews, J.N. Andrews, en el libro de Historia del Sábado. En vista del hecho de que los discípulos debían huir en el momento en que la señal prometida apareciera, nuestro Señor los instruyó para que oraran por dos cosas. Ahí está, hermanos, especialmente de Mateo 24, hermanos, cuando Cristo dice que su huida no fuera en invierno. Tenían que orar para que su huida no fuera en invierno y que no fuera en sábado. Esta situación, lamentablemente, si se veían forzados a huir a las montañas en medio del invierno, sin tiempo siquiera de recoger sus ropas, testifica suficientemente de la importancia de la primera de estas peticiones y el tierno cuidado de Jesús como el Señor de un pueblo. La segunda de estas peticiones expresará igualmente el cuidado del Señor del sábado.
Cristo dijo, oren para que su huida no fuera en invierno, porque Él sabía que iban a sitiar a la ciudad, ellos tenían que huir en frío, tal vez se iban a enfermar en invierno, pero Él les dijo para que no se enfermen y para que puedan preparar así el camino para poder salir, hermanos, para que preparen y no salgan así, repentina, así como locos. Porque aquí nos dice que muchos salieron en cuanto a que ya los estandartes romanos estaban en la ciudad y muchos salieron tarde, pero Cristo dijo que su huida no sea en invierno. Y así también podemos ver para esos tiempos, para hacer provisión para poder salir, hermanos, y no salir así desesperadamente. Esa comparación podemos ver, hermanos. Quería recalcar lo que el pionero dijo en cuanto a que muchos dijeron que Cristo, cuando dijo que oren para que no sea en sábado, porque ellos no creían en Cristo, hermanos. Ellos dijeron que Cristo estaba hablando de los judíos especialmente, pero los judíos iban a estar en sus templos. Y si alguien quería salir, entonces lo iban a matar. Entonces Cristo no se está refiriendo al día sábado en sí, sino Él no se está refiriendo tanto al sábado. No sabemos por qué Cristo dijo esas palabras. Muchos dijeron así, hermanos, así no dándole importancia al día sábado. Pero si vemos lo que el pionero escribe más abajo, que lo hubiera querido poner aquí, pero solo puse lo más impactante, hermanos. Ahí nos dice, Flavio Josefo vio cómo Cestio Galo veía a muchos que estaban en su templo adorando en la fiesta de los tabernáculos. Y él vio que su gente también estaba adorando ahí y que muchos estaban adorando en la fiesta de los tabernáculos. Estaban reunidos en la fiesta de los tabernáculos. Y él recalca que ese era el tiempo para que puedan salir los cristianos, porque estaban reunidos ellos en la fiesta, pero muchos podían salir, tenían la oportunidad de salir. Y cuando Cristo dice en el capítulo 24, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, aquí dice de Judea, hermanos, no solo dice de Jerusalén. Judea era una región grande, hermanos, de Jerusalén, y ahí estaban cristianos, los discípulos de Cristo, y ellos podían salir en cuanto a que los judíos estaban celebrando sus fiestas. Ellos tenían la oportunidad de poder salir, porque no iba a nadie impedirle, porque ellos estaban celebrando así como las fiestas, la ley judaica de Moisés. Pero nosotros sabemos que ya todo se clavó en la cruz en cuanto a las fiestas ceremoniales, no a la ley de Dios. Entonces, así recalca Flavio Josefo, hermanos. También podemos ver que él recalca que cuando vino Roma, estaban en día sábado, los judíos adorando, ellos no se prepararon para poder así hacer la guerra, solo ellos vinieron y ellos se olvidaron de que era sábado y agarraron sus armas y les empezaron así a hacer guerra a los romanos en día sábado, hermanos. En sábado hicieron guerra a los judíos, que ellos dijeron guardar estrictamente el sábado, pero cuando vino Roma para poder aniquilarles, ellos se olvidaron del sábado, igualmente mataron en sábado, muchos murieron en sábado. Por eso es la señal de Cristo, que oren para que su vida no sea en invierno ni en sábado. Y muchos judíos mataron a muchos romanos. Muchos romanos mataron a muchos judíos y así murieron mucha gente en día sábado. Y Cristo quería que eso no pasara, hermanos. Y otra evidencia podemos ver cuando Cestio Galo sitió la ciudad de Jerusalén, pero ya era tiempo para que ellos huyan, porque cuando ya sitiaba la ciudad, era el tiempo para que los cristianos huyan. Y las puertas estaban cerradas, pero cuando Cestio Galo se fue de Jerusalén, muchos judíos le siguieron a Cestio Galo, hermanos, para poder aniquilarle. Y cuando siguieron a Cestio Galo, las puertas de Jerusalén se abrieron y ahí era la oportunidad de los discípulos, de los cristianos, para que huyeran. Nada les iba a impedir para que ellos huyeran. Se abrieron las puertas. Cestio Galo con su ejército se fue de Judea
y los judíos le persiguieron y mataron a muchos romanos. La historia cuenta que Cestio se fue sin dejar rastro en el mundo, como lo dice Flavio Josefo. No se sabía por qué se fue, solo se fue sin saber, sin decir nada a nadie con su ejército. Y mataron a muchos romanos cuando él se fue. Y después él se ocultó en un lugar, estaba en una valla. Y cuando llegaron los judíos, masacraron a todos los judíos que le persiguieron después. Pero los que se quedaron, ahí fue, hermanos, cuando vino Tito. 3 años y medio pasó, llegó el año 70, vino Tito, cerraron las puertas y ellos diciendo, Jerusalén, Jerusalén, se quedaron en sus templos, confiaron más en las 4 paredes y no confiaron en Cristo y en las profecías que Cristo dijo, hermanos. Confiaron más en las paredes, se confiaron en sus pastores, en sus sacerdotes, diciendo, casa de Jerusalén, no nos va a pasar nada aquí, porque es la casa de Dios. Y cuando invadieron a Jerusalén, todos murieron, hermanos, tristemente. Ese es, hermanos, en conclusión de lo que narra aquí en este libro. Y voy a leer en la página 88, el párrafo 5. Levantó su campamento en cierto lugar llamado Jabao, a 50 estadios de Jerusalén, pero en lo que respecta a los judíos, cuando ellos vieron acercarse la guerra, su metrópolis, abandonaron la fiesta y tomaron sus armas. Aquí está hablando de los judíos, hermanos. Y tomando coraje grandemente de su multitud, fue de una manera desordenada y repentina a la pelea con gran ruido y sin ninguna consideración del reposo del 7º día, aunque el sábado era el día al que concedían la mayor estima, pero esa furia que les hizo olvidar la observancia religiosa del sábado los hizo muy duros para sus enemigos en la lucha. Con tal violencia, por lo tanto, cayeron sobre los romanos como para entrar en sus filas y a marchar por en medio de ellos, haciendo una gran matanza mientras avanzaban. Ahí vemos cómo los judíos se enfurecieron y empezaron a matar en sábado, hermanos. No tuvieron consideración del santo sábado. Y ellos diciendo que lo guardaban estrictamente, pero cuando vinieron el ejército romano, cayeron rápidamente en el engaño, hermanos. Por ello, hay solo una idea que puede tomarse con relación al significado de estas palabras de nuestro Señor, y es que Él habló así por la sagrada consideración por el sábado, porque en su tierno cuidado por su pueblo, Él les había dado un precepto que requería violar el sábado si es que el momento de su vida ocurriera en sábado. Porque el mandamiento de huir era imperativo en el instante en que la señal prometida se viera y la distancia apella. Donde encontraron un lugar de refugio era de por lo menos 100 kilómetros, 60 millas. Esta oración que el Señor dejó con sus discípulos les haría recordar el sábado cuando quiera fueran ante Dios. Por lo tanto, era imposible que la Iglesia Apostólica se olvidara del día de reposo sagrado. Ahí lo narra mejor, hermanos, el pionero Andrews, al decir que Cristo sabía que al huir en sábado iban a violar ese mandamiento, pero Él ya les dijo que oraran para que no fuese en sábado, y ellos se fueron a un lugar llamado Pella. Esta oración, que ellos no fueran obligados en un tiempo futuro a violar el sábado, era un medio seguro y certero de perpetuar su sagrada observancia para los próximos 40 años. Hasta la destrucción final de Jerusalén, y nunca fue olvidada por aquella iglesia primitiva. El Salvador, que había realizado incansables esfuerzos durante todo su ministerio para mostrar que el sábado era una institución misericordiosa y para poner a un lado aquellas tradiciones por las que habían pervertido su verdadero propósito. Ahí los judíos cargaban mucho en sábado, y podemos narrar en cuanto al sábado todo lo que Cristo hizo, que sanó, curó. Ellos le dijeron que
tenía el espíritu del demonio, pero Él ha venido para cumplir todos los requerimientos de la ley, hermanos. Y todo el Nuevo Testamento podemos ver que Él ha cumplido la ley, nos ha demostrado cómo debemos guardar el Santo Sábado. En su último discurso, con mucha ternura, encargó el sábado a su pueblo, uniendo en la misma petición su propia seguridad y lo sagrado del día de reposo de Jehová. No solo les había hablado diciendo que oren para que su vida no fuera en sábado, sino para que se recordaran en los tiempos postreros también, después de los 40 años, hermanos. Y aquí la mensajera del Señor narra en el Sign of the Times, el 12 de noviembre de 1894, el párrafo 5. Cristo no solo honró el sábado en toda su vida sobre la tierra, pero Él proveyó que sus demandas sagradas deben ser recordado y honrado después de su muerte y resurrección. Al advertir sus discípulos de la destrucción de Jerusalén que hizo, no tendrá lugar hasta 40 años después de su ascensión, dijo: pero orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, para entonces será gran tribulación, como no estaba desde el principio del mundo hasta este tiempo. De acuerdo con su instrucción, los seguidores de Cristo pudieron salir de la ciudad sitiada y escapar a las montañas, no tomar su capa ni en invierno ni en el día de sábado. Después de la muerte de Cristo, los discípulos descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. Después de la ascensión de Cristo, Pablo, el gran apóstol de los gentiles, predicó tanto a judíos como a gentiles en día sábado. Ahí se narra cómo los judíos, mejor dicho, los cristianos, cuando huyeron, ellos ni siquiera podían volver para tomar su capa, hermanos. Hasta ese punto, porque Cristo ya les había dado, así como decir, una orden. ¿Sí? ¿Cuáles serían los impedimentos mayores para que no salgamos de la ciudad? Los impedimentos mayores serían las posesiones que nosotros tenemos en la ciudad. Lo material que tenemos, puede ser así, el dinero, posesiones, tierras aquí, tierras allá, casas, autos. Esa será la mayor, lo que realmente te va a impedir que salgas. Tal vez te van a ofrecer un mejor trabajo, que ganes mucho dinero, y ahí ya no vas a poder salir. Y así muchos judíos no salieron, porque ya les ofrecían cargos aquí, cargos allá. Le decían que van a ganar más, que vas a ser reconocido. Pero ellos no salieron, se quedaron ahí. Y ellos dijeron: no, paz y seguridad, no pasa nada, no va a pasar nada, tranquilos. Pero cuando ellos dijeron paz y seguridad, sobre ellos recayó la destrucción repentina. Igual va a pasar en estos tiempos y está pasando. Muchos dicen paz y seguridad, no pasa nada, no tienen que alarmarse. Después de Ucrania y Rusia va a seguir igual, va a venir otra vacuna y vamos a seguir igual, no pasa nada. Pero no vemos que detrás de todo esto está el nuevo orden mundial, hermanos. Que el diablo está trabajando tanto para así poder matar a los hijos de Dios, a los que realmente quieren seguir las pisadas del Cordero, hermanos. Todo esto es lo que está pasando. Detrás está el hombre de pecado, que es el Papa, dominado por el diablo. Y nosotros no podemos caer en ese juego, hermanos, sabiendo toda la verdad, viendo lo que ocurrió en el pasado con la destrucción de Jerusalén, también ocurrirá en estos tiempos, hermanos. Y si no conocemos nuestra historia del pasado, estamos condenados a repetir los mismos errores que cometieron los judíos, hermanos, de no escuchar a Cristo. Porque en el nuevo orden mundial también está el plan de la educación, así adoctrinar a todos para que puedan honrar el día domingo, hermanos. Todo nos lleva a eso, a una ley dominical. Por eso la mensajera del Señor hace sus declaraciones en cuanto a los que están pasando clases en sábado, que ellos nunca van a recibir el sello de Dios y van a recibir la marca de la bestia. Ellos, tanto como ellos como sus padres, que no le enseñaron el deber de poder así guardar el día
sábado, no les instruyeron desde pequeños, sabiendo ellos que un día recibirían la marca de la bestia, hermanos, solo por pasar clases en sábado. Y los que están también pasando clases en las universidades, es muy difícil en cuanto a la educación, porque todo gobernado por Roma está en los colegios, universidades. Por eso aquí vemos cómo ellos se perdieron por confiar más en lo que dicen sus pastores, sus sacerdotes, y no en la palabra del Señor. Y ojalá no ocurra con nosotros, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, que nos falta en cuanto a la gran tribulación. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo no entendí, hermanos, qué quería referirse nuestro Salvador en cuanto a esto, porque yo sabía que la gran tribulación iba a venir, como dice en Daniel 12:1, que ninguno iba a conocer esa gran tribulación. Yo entendí así, hermanos, pero vamos a ver que esto tiene doble cumplimiento. Vamos al libro de Daniel 12:1. Y en el libro de Daniel 12:1 nos habla así: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y aquí está redactando el día del juicio, hermanos. Pero en esos tiempos no había juicio, hermanos. ¿Desde cuándo se abrió los libros, hermanos? 1844. Y aquí en el verso 1 de Daniel 12, el capítulo 12, ¿a qué se refiere que Miguel se levanta? ¿Quién es Miguel? Cristo. Y cuando se levanta, ¿a qué época se refiere a la profecía? Solamente se puede referir al fin del tiempo de gracia, hermanos. Daniel 12:1, solo se puede referir al fin del tiempo de gracia. Y ahora la pregunta es, si Cristo se está refiriendo después del tiempo de gracia de la gran tribulación, esa es la pregunta, hermanos. Vamos al libro Conflicto de los Siglos, la página 443, el párrafo 1, hablando Cristo de la destrucción. Cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida, predijo también lo que habría de experimentar su pueblo desde el momento en que Él sería quitado de en medio de ellos, hasta el de su segunda venida en poder y gloria para libertarlos. Desde el monte de los olivos vio el Salvador las tempestades que iban a azotar la iglesia apostólica, y penetrando aún más en lo porvenir, su ojo vislumbró las fieras y desoladoras tormentas desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que habían de venir. En unas cuantas declaraciones breves de terrible significado, predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la iglesia de Dios. Los discípulos de Cristo habrían de recorrer la misma senda de humillación, escarnio y sufrimientos que Él le tocaba pisar. Aquí vemos que Cristo no está diciendo un tiempo específico en lo cual tiene que pasar la gran tribulación. Y muchos dijeron que esa gran tribulación era de los judíos en el año 70. Solo en ese tiempo, y no iba a venir otro tiempo más. Pero aquí podemos dar razones de la gran tribulación de la que habla Jesús en Mateo 24 no se está refiriendo específicamente al año 70, hermanos. Porque si vemos la gran tribulación que pasó el mundo es en los tiempos de Noé, cuando perecieron muchos en el diluvio y se salvaron 8. Ahí es una peor tribulación, hermanos. Y Cristo no se está refiriendo a los judíos. Y si vemos en el libro del pionero James White, en su libro de la segunda venida de Cristo y Mateo 24, él dice:
Si esta tribulación se aplica a los judíos ni a ninguna otra clase de hombres incrédulos, no se puede armonizar con Daniel 12:1. Y Daniel 12:1 es el fin del tiempo de gracia, hermanos, que habla del tiempo de angustia como nunca fue cuando Miguel se levantará. Ciertamente no puede haber dos tiempos de angustia en diferentes periodos, mayores de las que nunca hubo o jamás habrá. Por lo tanto, aplicamos la tribulación de la iglesia, pero de la que se habla en Mateo 24, 21 y 29, a la iglesia de Cristo, que se extiende a lo largo de los 1260 años de persecución papal y la angustia mencionada en Daniel 12:1 al mundo incrédulo para que la experimenten en el futuro. Aquí vemos lo que narra el pionero James White. Dice que no se puede referir la gran tribulación a los judíos que perecieron en el año 70. Esta gran tribulación tenía dos cumplimientos, va a tener dos cumplimientos. Uno ya pasó en el pasado, que es en el año 538, que empezó la persecución a los fieles de Dios y terminó en el año 1798, hermanos. Todos tenemos que saber esa fecha. ¿Cuándo es el tiempo del fin? ¿Cuándo empieza el tiempo del fin? 1798. Y aquí el pionero dice que en 1798 terminó, así como la persecución de los 1260 años. Ese es un cumplimiento. Y el otro cumplimiento de Cristo que dijo de la gran tribulación es de Daniel 12:1. Uno ya se cumplió en el pasado, hermanos, y eso está en el libro Conflicto de los Siglos, la página 309, el párrafo 3 nos dice: la persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando su misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Y ahí vemos en Mateo 24, hermanos, donde Cristo recalca: si esos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La persecución no terminó en 1798, hermanos, porque Cristo tuvo misericordia de aquellos. Y aquí, Conflicto de los Siglos lo recalca mucho mejor. Al predicar la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron antes del 1798. Y Dios levantó a hombres como Wycliffe, levantó a hombres como John Huss, levantó a hombres como Martín Lutero, Zwinglio, a muchos reformadores que podemos mencionar, hermanos. Él levantó a esos hombres para que inicie la reforma protestante. Y Él tuvo misericordia, y la persecución no duró hasta 1798, hermanos. La persecución duró casi hasta los años 1700. Hermano, ¿Sí? ahora en estos tiempos se mantiene esa protesta actualmente, esa protesta, esa reforma. Muchos evangélicos están protestando contra la vacuna sin saber la verdad. Muchos están hablando, hermanos. Las piedras están hablando. Se podría decir tal vez en parte que sí, pero en otra parte también no. Solo Dios conoce el corazón de cada hijo de Dios que está en las iglesias caídas, y así podemos mencionar también a la Iglesia Adventista, la corporación, tristemente, que muchos han cerrado sus bocas para así poder engañar al pueblo. Y muchos, estando adentro de esas iglesias, son fieles así para con Dios y para con Cristo. Pero cuando llegue el momento, se saldrán de esas corporaciones, hermanos. Pero el pueblo de Dios, hermanos, es de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El pueblo de Dios va a constituir todos los que salieron, los que protestaron sin saber, hermanos. Salieron de esas iglesias, salieron de todo lugar y van a seguir a Cristo. No va a ser específicamente. Al final, la mensajera del Señor solo dice: los que guardan los mandamientos de Dios es el pueblo de Dios. Y siguiendo, hermanos, con lo que estábamos estudiando.
En deseado nos dice en la página 577, el párrafo 2. De la destrucción de Jerusalén, Cristo pasó rápidamente al acontecimiento mayor, el último eslabón de la cadena de la historia de esta tierra, la venida del Hijo de Dios en majestad y gloria. Entre estos dos acontecimientos estaban abiertos a la vista de Cristo largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Los discípulos no podían entonces soportar la visión de estas escenas y Jesús las pasó con una breve mención. Habrá entonces grande aflicción, dijo, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Ese ha sido los 1260 años que empezó desde el 538 y terminó en 1798. Pero Cristo acortó esos días para que fueran salvos y la persecución duró hasta 1700, hermanos, hasta por esos años. Porque si vemos en el libro de Apocalipsis 11, nos habla de los dos testigos, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y ahí se puede ver cómo quemaron la Biblia, solo por tener la palabra de Dios. Quemaron la palabra de Dios, quemaron a los que tenían la Biblia, hermanos, quemaron a todos ellos que proclamaron solo a Cristo, no iban a seguir a Roma, al papado, sino solo al Cordero. A ellos los mataron, hermanos, y ahí se puede ver Apocalipsis 12, la persecución del dragón y la mujer. Pueden leer todo Apocalipsis 2, hermanos, y nos habla de la persecución de la bestia, hermanos, hacia el pueblo de Dios. Ese periodo de los 1260, así como los 42 meses, iba a ser los que iban a pasar todos los cristianos, hermanos. Hermano, ¿Sí? los tiempos finales también será aportado por causa de los escogidos. Sí, también. Esos acontecimientos ya hemos visto que están siendo rápidos. Aquí ya está la guerra de allá de los países, ya ha llegado la pandemia, están en guerra. Va a llegar ahora otra cosa más. Están hablando muchos que van a venir otras olas más vacunas, y todo eso, hermanos, nos está mostrando que todos estos acontecimientos van a ir rápido. Y Cristo está viendo que los elegidos, está por misericordia a ellos, todo va a ir a acontecer rápido, hermanos. Por misericordia a los escogidos. Y mucho más adelante vamos a ver en Mateo que Cristo dice que van a ser engañados aún. Van a querer, el diablo va a engañar y va a querer engañar, y muchos caerán, hermanos. Y eso es lo que quiero llegar. Creo que en la tarde vamos a llegar, pero vamos a estar terminando, hermanos, con los escritos de los pioneros. El papado se revistió de poder civil para castigar a los herejes durante 1260 años. Y si el periodo de la tribulación de los elegidos en la providencia de Dios no se hubiera cortado, el martirio de la iglesia habría continuado hasta 1798, en cuyo caso, con toda probabilidad humana, ninguna carne de los elegidos se habría salvado. Pero la reforma bajo Martín Lutero y aquellos asociados con este gran reformador modificaron esta tribulación y continuaron refrenando la ira y consumiendo el poder del papado hasta 1700, tiempo desde el cual, de acuerdo con toda la historia de la iglesia, no ha habido un cambio general, persecución contra la iglesia. En el libro de la segunda venida de Cristo, Mateo 24, a la página 32, el párrafo 1. Orad pues que en vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación. Nuestro Señor habla aquí de la tribulación que sufriría su pueblo desde el momento de su huida en adelante. Los seguimos en su huida a las montañas y luego pasamos por las conocidas persecuciones de la iglesia de Dios bajo Roma pagana y vemos en verdad la tribulación. Y cuando llegamos al periodo de la persecución papal, lo vemos sufrir las torturas más crueles y sufrir las muertes más espantosas que los hombres malvados y los demonios podrían infligir. Y aquí vemos cómo el pionero James White no dice las personas directamente, dice los demonios. Y hay una cita de la mensajera del Señor que dice que los que están realmente odian la palabra de Dios, odian los testimonios,
que están quemando, muchos están quemando sus testimonios, diciendo que la señora White, ellos dicen la señora White es una falsa profeta, y los queman estos libros, hermanos. Ellos son ya demonios, hermanos. Ya son demonios humanos. Y aquí el pionero se está refiriendo a todos los que masacraron a aquellos cristianos que eran los demonios mismos, que estaban dominados en sus vidas para así hacer las más crueles, atroces muertes, hermanos. Podemos ver cómo la Inquisición ha abarcado todo eso, hermanos. Pero al final Cristo dijo que en esos días serían acortados por los escogidos. En Conflicto de los Siglos, la página 238, el párrafo 1 nos dice: delante de nosotros está el tiempo de angustia, y cuando éste llegue, la severa necesidad exigirá del pueblo de Dios que se niegue a sí mismo y que coma apenas para sostener la vida. Y mucho más antes está hablando de cómo un día ya no vamos a poder qué comer por esos tiempos difíciles. Pero Dios nos preparará para ese tiempo. En aquella hora espantosa, nuestra necesidad será la oportunidad de Dios para impartir su poder fortalecedor y para sostener a su pueblo. Esta parte, hermanos, donde dice para sostener solo la vida, vamos a tener que comer solo para sostener la vida, no para poder satisfacer nuestro apetito, es muy grave, hermanos. Si nosotros desde ahora estamos, esa parte de la alimentación va a ser muy importante para los tiempos de angustia que se vendrán, hermanos. La profecía nos dice que desde tu casa vendrá la persecución. Desde la iglesia que tanto amamos va a venir la persecución, hermanos. Muchos se pondrán a las filas del enemigo, ya estarán con el enemigo y dirán: no le escuchen a él, es un falso, solo quiere alarmar. Pero nosotros tenemos que estar en paz y seguridad. Ellos van a ser los falsos maestros, hermanos, la cual vamos a llegar a estudios más adelante. Y Roma va a hacer todo lo posible para poder así tener el poder como tuvo en la Edad Media, así lo tendrá, hermanos, por un corto tiempo. Y quiere tener todo ese poder, hermanos. La pobreza está por sobrecoger a este mundo y habrá un tiempo de angustia como nunca ha habido hasta ahora. Ahí la mensajera del Señor no se contradice al poder poner el tiempo de angustia en el pasado y en el futuro, porque es doble cumplimiento. Habrá guerras y rumores de guerras, lo que estamos viviendo ahora, y la palidez invadirá los rostros de los hombres. Puede ser que usted tenga que sufrir angustia, puede ser que algunos a veces pasen hambre, pero Dios no lo olvidará en su sufrimiento. Él probará su fe, así como Job. No debemos vivir para agradarnos. Estamos aquí para dar a conocer a Cristo al mundo, para representarlo a Él y su poder ante la humanidad. El Evangelismo, la página 179, el párrafo 1. Y esta cita realmente me asombra, hermanos, cuando dice que no debemos vivir para agradarnos a nosotros mismos, sino para vivir, para representar a Él, al Rey de Reyes, representar así como en su carácter, así como en la forma que comemos, nos vestimos, tenemos que representarlo a Él. Y más recalca de los tiempos de angustia que se presentan en el futuro, y estamos viviendo ahora en los tiempos de guerra, como lo dice aquí el espíritu de profecía, hermanos. Realmente son muchas citas de la cual la mensajera del Señor dice que ya estamos y se vendrá mucho peor el tiempo de angustia y tenemos que prepararnos para ese tiempo. Hay más de 10 citas, hermanos, de las que pude encontrar, pero en esta ocasión solo pude recalcar estas 3 que mencioné, hermanos. Y esta es la última que voy a mencionar del tiempo de angustia que se viene. Hubiera querido colocar todas las citas, hermanos, porque todas, si leemos todas las citas, realmente te abre los ojos para poder ver en qué tiempos estamos viviendo. Y esta cita está en Conflicto de los Siglos, la página 680, el párrafo 3. El tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia.
Sucede muchas veces que los peligros que se espera no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Ni en nuestra mente nos imaginamos cómo va a ser esa prueba, hermanos. Ni en nuestra mente más fecunda no nos imaginamos cuán grande va a ser la prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma deberá sostenerse por sí sola ante Dios. Solo con la justicia de Cristo, viendo a Él, no vamos a poder sostenernos entre muchos. Por sí solo vamos a tener que poder sobrellevar, hermanos. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia, tan solo a sus propias almas librarán. Ezequiel 14, 20. Lo que pude recalcar, hermanos, de esta cita, es que si nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a poder estar preparados para los tiempos que nos esperan. Si solo oramos y no estudiamos, hermanos, vamos a caer también, hermanos, queridos hermanos. No vemos realmente que es tan importante la palabra de Dios y los testimonios que el Señor nos ha dado. Y la cita nos dice, si no estudiamos realmente como se debe, porque podemos solo leer y no entender. Y yo ya he cumplido con mi parte, podríamos decir. Pero aquí nos recalca que los que no estudiamos, realmente vamos a caer, hermanos, un día. Y nos vamos a ir a las filas del enemigo. Por eso es tan importante poder estudiar la palabra del Señor y los testimonios. Termino con esto para terminar y continuar en la tarde, porque estamos en el verso 23, y yo sé que va a faltar mucho más tiempo, hermanos, porque el estudio es largo de Mateo 24, pero hasta donde Dios nos dé, hermanos, vamos a poder estudiar. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. El deseado nos dice, una de las señales de la destrucción de Jerusalén que Cristo había anunciado era, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se levantarán falsos profetas que engañarán a la gente y llevarán a muchos al desierto. Como desde los tiempos de Cristo han venido falsos profetas, y podemos hablar ahora de todos los falsos profetas que están viniendo y que han venido diciendo, soy profeta y el Señor me ha enviado un mensaje. Pero si no está de acuerdo a la ley y al testimonio, la Biblia dice, probad todo espíritu. En 1 Juan lo dice, hermanos. Magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esa profecía fue dada también para los últimos días. Fue dada para los discípulos y también para los últimos días. Se trataba de una señal del segundo advenimiento. También nos dice, aún ahora hay falsos cristos y falsos profetas que muestran señales y prodigios para seducir a sus discípulos. No oímos el clamor, he aquí, está en el desierto está, no ha ido a millares el desierto esperando hallar a Cristo. Pero ¿qué dice Cristo? No creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Salvador dio señales de su venida, y aún más que eso, fijó el tiempo en que la primera de estas señales iba a aparecer. Él ha fijado el tiempo, hermanos, y nos dio esa señal para decir que Cristo está a las puertas, que muy pronto se verán muchos más falsos cristos. Y la mensajera del Señor, en sus declaraciones, nos dice que en los tiempos después de la ley dominical vendrán peores engaños, vendrán vientos de doctrina por aquí, vientos de doctrina por allá, pero los únicos que puedan estar seguros van a tener la guía del Espíritu Santo, los únicos, porque muchos se irán a las filas del enemigo, presentando verdad, 90% verdad y 10% mentira, y así va a ser el gran zarandeo de la iglesia, hermanos, el que nunca ha habido
desde los tiempos apostólicos. Termino con esto, hermanos, para continuar a la tarde. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica ahora en este tiempo. Manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no la vio jamás. Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si posible le fuera, engañaría a los escogidos mismos. Él está viendo quién se está consagrando más, hermanos. Está viendo quién realmente está siguiendo a Cristo. Y Él está atacando a aquellos que realmente quieren amarle. Él ve a las iglesias que han caído siendo unidos con Roma y no les toma importancia, porque Él sabe que van a seguir más a sus engaños. Pero Él ve a aquellas iglesias que realmente quieren amar a Jesús y está atacando a ellos más, mucho más de a los que ya se han unido al papado, hermanos. ¿Cómo puede un escogido ser engañado, hermano? Eso es como un misterio. ¿Cómo? ¿Qué le falta a ese escogido que no está bien versado en las Escrituras? Pero la falta de ¿qué? Esa pregunta, hermano, podemos ver en el contexto. Cuando uno dice creer en la palabra de Dios, dice que cumple, pero realmente nunca ha entendido lo que es la justicia de Cristo. Toda una vida de cristiandad, toda una vida de adventista del séptimo día, yendo a la iglesia todos los sábados, así cumpliendo con el diezmo, tal vez muchos yendo también al campo, dejando las cosas de este mundo, tal vez muchos, pero solo por un pecado que no hayan abandonado, van a ser engañados. Tal vez solo por una tentación va a venir y el diablo va a ver cómo vas a caer en eso. Toda una vida de cristiandad, imagínense, hermanos, de adventista, 4 generaciones, 5 generaciones de adventista, de tus padres, tus abuelos, hasta tus hijos, pero solo por un pecado no vamos a poder llegar al cielo, hermanos. Tan importante cuando dice aún a los escogidos, pero los que estén anclados en lo que dice la palabra de Dios, su fe esté puesta en Cristo, ellos van a seguir firmes hasta el final. Y la Biblia dice que va a haber un remanente. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Que ese sea el deseo de cada uno del corazón que está aquí presente, hermanos, de poder seguir solo las pisadas del Cordero, de no oír a los hombres, sino solo oír a Cristo. Y aquí estamos para dar el mensaje, no de paz y seguridad, como lo dan las otras iglesias, sino un mensaje de advertencia para estos tiempos, hermanos. Vamos a continuar en la tarde, aquí terminamos, hermanos. Y vamos a cantar el himno 493.